¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos una nueva semana a 7 del plebiscito constitucional del próximo 4 de septiembre, lunes 18 de julio de 2022, y estamos por ahora en Carta Ciudadana con Claudio Salinas de la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano. Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Felipe, muy buena semana, muy bien. ¿Y tú? Y con todo el ánimo partiendo esta semana. Exactamente. Oye, bueno, la noticia fue el viernes en el matinal de Chilevisión, en una entrevista en el Palacio de la Moneda del presidente Boric con Julio César Rodríguez y Montserrat Álvarez, donde el presidente de alguna manera dice, de ganar el rechazo, bueno, habrá que elegir una nueva convención constitucional o algo parecido, digamos. Ha generado harto debate el tema y bueno, algunos lo han comparado con lo del plebiscito del año 88. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre lo que dice el presidente cuál debiera ser, porque acá se abre, creo yo, el espectro de algo que nosotros venimos hablando en el programa hace harto rato, sobre qué debiera ocurrir, cuál es el acuerdo político que debiera lograrse, o de qué manera la clase política debiera hacerse cargo si es que en el plebiscito del 4 de septiembre gana la opción rechazo, digamos, y por lo tanto no quiere esta constitución redactada por estos 154 convencionales constituyentes. Sí, bueno Felipe, aquí hay varias cosas. Lo primero es que yo creo, y en nombre de la coordinadora te estoy hablando Felipe, valoramos este anuncio que hizo el presidente Boric en el sentido de que hoy día por primera vez constata y da un mensaje en torno a lo que es la realidad. Entonces, hoy día la opción rechazo está muy por sobre la opción aprueba. Esto uno lo ve en la calle, por tanto uno se está dando cuenta que el presidente se está colocando en ese escenario. Por primera vez lo hace y que es un buen momento que lo haga. Independientemente de que en otra ocasión ha dicho que solamente ven dos opciones, que sé yo, hoy día está colocando en el escenario del rechazo y una eventual tercera vía. Pero yo creo que valoro la primera parte, Felipe, en torno a que el presidente señala que hay que estar en todos los escenarios para seguir avanzando desde el rechazo. Pero donde se equivoca el presidente, y yo creo que no puede pasar gato por liebre, en definitiva, es que en torno al mecanismo de cómo se puede continuar este proceso. Hoy día lo que se está llegando a un acuerdo transversal y por todos lados es que sin duda alguna está instaladísima la tercera vía. De hecho, una es un mecanismo que propone el presidente Boric, es una tercera vía. Eh, pero ¿cómo va a ser ese mecanismo de la tercera vía? La tiene que decidir la ciudadanía, no el presidente Boric, porque aquí es donde se equivoca en dos aspectos. Perdona, pero bajo esa lógica entonces debiera haber una especie de consulta, es decir, estoy inventando, pero la pregunta algo así como, bueno, como mayoritariamente la ciudadanía quiere un cambio constitucional, que sé yo, reflejado en el plebiscito, ya ni me acuerdo la fecha. El cambio constitucional debiera realizarlo, debiera proponerlo. Dos puntos. A, el Congreso Nacional. B, una convención mixta. C, ciudadanos comunes y corrientes. D, un grupo de expertos elegido por el Congreso. E, que es lo que a mí más me gusta, sorteo. No sé, y ahí eternamente pregunta, ¿algo así? Algo así, o sea, lo que se Porque necesita de... cuando uno habla de el ciudadano, es el ciudadano a través de un plebiscito o una consulta del mecanismo Claro, unido, eh, unido a lo siguiente, porque acuérdate que en el plebiscito de entrada hubo dos preguntas. ¿Usted mm, quiere aprobar o rechazar un nuevo cambio constitucional? Y usted quiere que si es que de ganar el apruebo, quiere que sea el Congreso completo, perdón, una mixtura entre el Congreso y ciudadanos elegidos democráticamente o ciudadanos elegidos democráticamente. Y ganó esa sí. segunda opción. Entonces, habían dos preguntas, digamos. ¿Cómo lo ves tú o cómo la ve la coordinadora y cuál crees tú que sería el, no sé, el mecanismo más ideal, por decirlo de alguna manera? Claro, mira, yo creo, Felipe, que aquí lo primero es que establecer que de aquí al 4 de septiembre, y de aquí, digo, en estas semanas, se den los escenarios que permitan concretar esta tercera vía, que eso es fundamental. O sea, no esperar hasta el 4 de septiembre para recién comenzar a ver qué vamos a hacer, sino que desde ahora se debe acelerar las tramitaciones en el Senado, por ejemplo, con la reforma de los cuatro séptimos, para hacer las reformas constitucionales que nos permitan avanzar en una tercera vía.
Y eso es fundamental. O sea, cualquier mecanismo de los que tú dijiste, Felipe, tienen que pasar necesariamente por el Congreso, porque esto requiere de una reforma constitucional. Por eso nosotros hemos dicho hasta el cansancio desde la coordinadora que el acuerdo por la paz y la nueva constitución del año 2020 fue un mal acuerdo, porque hoy día nos tienen trampados en dos malas opciones, entre un apruebo a una mala propuesta de texto y un rechazo puro y simple. Y nosotros decimos hay que seguir avanzando. Por eso es importante, entonces, Felipe, que hoy día y el gobierno de verdad se sume a la propuesta de los senadores Rincón y Walker y avancemos en torno a esta disminución de los quórums para hacer las reformas y que luego la Sí. ciudadanía defina cuál va a ser el mecanismo. Ahora, ¿cuál es el que a nosotros más nos gustaría? Hay al menos tres opciones que se están barajando firmemente. En primer lugar, Felipe, que sea un comité de expertos. Y luego viene la discusión, bueno, cómo se van a designar, qué sé yo, pero eso es una primera alternativa. Una segunda alternativa es que sea una nueva convención constitucional. Y para eso, para toda esta opción se requiere siempre la reforma constitucional. O una tercera opción que sea el mismo Congreso que realice los cambios. Pero esa decisión debe ser sometida a la ciudadanía. Y aquí, Felipe, donde el gobierno se equivoca. Porque el gobierno y el presidente ¿Por Boric qué? dice, Perdona, ¿por qué se equivoca el gobierno? Quiero extremar el argumento. ¿Por qué se equivoca? ¿Cuál es el susto de que nosotros los ciudadanos eh, elijamos una nueva convención? Porque en la convención anterior hubo un grupo político que no estuvo representado como ese grupo político quiere, alternativa uno, no, o alternativa dos. ¿Sabes por qué te lo pregunto, Claudio? Porque acá, si hay algo, creo yo, que tiene, ¿cómo decirlo?, un dejo de realidad lo que dice el presidente. Yo no estoy diciendo que esté de acuerdo, estoy diciendo que tiene un dejo de realidad, para que quede claro, es que dice, y es jodido, ¿eh? Y esto es súper jodido, dice una nueva convención, porque él sabe que cualquier cosa que defina el Congreso no va a tener respaldo ciudadano, porque en todas las encuestas los congresistas son los peor evaluados. Entonces, el dejo de realidad, ¿cuál es? Que seamos nosotros los ciudadanos los que elijamos una nueva convención. Ahora, claro, evidentemente eso tiene un sesgo porque tú ya tienes, digamos, ya un sabes referente cómo de cómo funciona eso. funcionó exactamente. Tú antes no lo tenías. Claro. Tú podías Mm. fantasear, tú podías, qué sé yo, criticar porque tú encontrabas que no correspondía. Genial. Y eso está dentro. Pero ahora, por lo menos, claro, tú ya tienes ese antecedente. Entonces, yo creo que hay un dejo de realidad respecto Sí. a que los parlamentarios son los menos indicados, porque además, hace no mucho, la gente les dijo, nosotros queremos un cambio constitucional, pero no queremos que ustedes se encarguen, siendo que se supone que donde está radicada la soberanía popular en una democracia representativa en el Congreso. Claro, pero yo creo, Felipe, que no se equivoca por eso el presidente. Se equivoca el presidente al interpretar que por los resultados del plebiscito del año 2020, esos mismos son aplicables en caso que gane el rechazo. Y eso no es así. Y no es así porque el 4 de septiembre se concluye esa reforma constitucional que dio inicio a un plebiscito, que dio inicio a una convención constitucional y que hoy día dio inicio también a este plebiscito de salida. Y en torno, cuando se acaba ese plebiscito de salida, es foja cero. Y desde ahí en adelante la ciudadanía tiene que decidir y podrá decidir por una convención constitucional o podrá decidir por un comité de expertos o podrá decir que es el propio Congreso. Pero la definición de quién le corresponde no es al presidente Gabriel Boric. Él puede tener una postura personal y está perfecto que así sea, pero no se debe confundir el presidente que la realidad y la votación que si existió en el 2020 para que se iniciara un proceso convencional constituyente a través de una convención constitucional de replicarse ahora si es que falla lo anterior, porque eso jurídicamente no corresponde, porque no está dentro del acuerdo. Y ese acuerdo de que hay que avanzar es lo que le pedimos hoy día al presidente. Presidente, si es genuino su opción de querer hacer los cambios a partir del rechazo, bueno, ¿por qué no patrocina y no coloca suma urgencia a la discusión de los 4/7 hoy día en el Congreso? Que eso sí da una garantía real para seguir avanzando adicional de este otro proceso. Porque yo creo hoy día está Claudio, porque confundiendo el tú presidente sabes que Boric. esto es un juego político, vos, Claudio. Eh, porque tú sabes que, y les quiero decir al tiro, esto no va a ser lo único que el presidente va a decir de aquí al 4 de septiembre. Eh,
lo que dice en la entrevista con Julio César y la Monse no se le ocurrió en la entrevista. O sea, eso se preparó, eso se está preparando y seguramente van a seguir preparándose cosas. Ok, te doy el punto. No le corresponde al presidente. ¿Le corresponde al Congreso? Sí, pues. ¿Ya? ¿Y cuál es la credibilidad ¿y cuál es la credibilidad que tiene el Congreso hoy día? No, es que si no estamos fregados, si no el Congreso, o sea, esto tiene Por que eso, partir de la siguiente forma, Felipe, una obvio, reforma pero Claudio, constitucional sí, impulsada por el Claudio, gobierno. claro, pero es que obvio, pero para eso tú tienes que tener un acuerdo amplio, que Sí, fue pues, como el que se transversal. logró el 15 de noviembre Sí, y, eso, del 2019. y ese acuerdo amplio y transversal es lo que está abocado hoy día el plan C. Congregar a todo el mundo político de forma Sí, transversal para sí, lograr ese acuerdo. ¿Cachai? Pero lo queremos lograr ahora, no el 4 de septiembre como quiere el gobierno. sí está claro, pero a mí me llamó mucho la atención la reacción que hubo en un mundo político, en el mundo del rechazo, hay que decirlo, respecto a, no, que eso no dice la Constitución. Bueno, pero si desde hace un mes que vienen diciendo que hay que cambiar la Constitución. Y resulta que ahora dice, no, es que ahora significa que si la opción gana el rechazo, es que se mantiene la actual Constitución. Bueno, pero no que había un acuerdo y que todos estaban de acuerdo, valga la redundancia, en que la Constitución del 80 se había terminado. El que está confundido, está confundiendo ahí la oposición. Es que eso es lo que pasa, Felipe. Porque, perdón, el mundo político, el oficialismo y la oposición está confundida en ese sentido. Porque hay un acuerdo transversal en que hay que hacer reformas en el país, sí la existe. Lo que no hay acuerdo, Felipe, es cuál va a ser el mecanismo para hacer esas reformas. Y ahí el gobierno se pasó a 10 pueblos, en donde dijo, vamos a continuar sí o sí con una convención constitucional. Y la pregunta es, ¿la gente quiere nuevamente una convención constitucional? No lo sé. Obvio, Pero, por pues ejemplo, obvio, esa es la pregunta. pero Por supuesto. La CADEM lo que está diciendo es que cada vez está tomando más fuerza un panel de expertos. Entonces, ¿por qué solamente vamos a escuchar lo que el gobierno quiere y vamos a pensar que eso es lo que toda la ciudadanía quiere? Y más allá de eso, si es que piensas tú que toda la ciudadanía quisiera que fuese Perdona, una ¿y la convención. encuesta CADEM lo resuelve? No, tampoco. Pues que por eso, ¿viste? Sí, Sí, pues, no, yo pero creo que no, tiene que ser, son yo creo que va a ser un indicadores de cuestionario, cómo va ¿ah? la cosa. Yo, Sí. yo creo que va a tener que ser un cuestionario esto. No, de todas maneras, pero, Felipe, si es que toda la ciudadanía quisiera una convención constitucional y el gobierno también lo quisiera, ¿se puede? La respuesta es no, porque tiene que pasar necesariamente por una reforma constitucional por el Congreso. ¿Y eso qué significa? Que en cualquiera de los escenarios se requiere un gran acuerdo transversal. ¿Y quieres que te Entonces, diga algo? ¿Quieres que te ¿sí? diga algo al tiro? Estamos a 18 de julio. La derecha se va a oponer a una nueva convención constitucional. Es que, por ejemplo, escucha la declaración de Camila Vallejo, hoy día es la tercera. Un nuevo proceso constituyente es un camino largo, incierto y posterga los cambios que la ciudadanía demanda. O sea, ¿quién lo entiende? Por un lado sale el presidente Obvio. diciendo, oye, queremos una nueva convención, y Camila Vallejo, por otro lado, su ministra vocera, metiendo miedo en torno a lo que el No, presidente dijo. no, si eso no es meter miedo, Claudio, eso se llama campaña. La campaña del gobierno es que tú Campaña votes del terror del apruebo. gobierno, obvio, si es campaña del terror No del votes gobierno. rechazo, vota apruebo, Tal porque cual, si sí, sí. votas rechazo, va a haber que hacer un cambio y va a ser muy largo. En cambio, si tú votas apruebo, las cosas se solucionan, pero eso es uno más uno. Po. O sea, yo no estoy diciendo que esté de Y acuerdo, eso es yo estoy solo mentira. diciendo, Sí, por no, supuesto. no tengo No, pero idea. para la gente que nos está escuchando, yo lo que le quiero decir es que eso es mentira, que eso no No, es así. no es mentira. La política es verdad cuando a ti te conviene y es mentira cuando no. No se trata de que sea mentira o sea verdad, es política esto. No, sí, porque está confundiendo el electorado. Sí, ese es el tema de fondo. El gobierno hoy día está confundiendo a la ciudadanía. Y eso es el tema de fondo que yo creo que es Pero importante que la Claudio, gente bajo sepa. esa misma lógica, la oposición también está confundiendo porque está diciendo vote rechazo, porque igual hay que cambiar la constitución. Es que en eso no hay acuerdo. Y resulta que ahora el presidente da un camino y la oposición dice no, porque se tiene que mantener la constitución del 80. Me perdí. ¿Te fijas que tiene que ver con un tema de interpretación política? Porque cuando yo gano, tú tienes que perder y viceversa, y así va, y esto se va a exacerbar de acá al 4 de septiembre, créeme. Y te insisto, el gobierno no va a ser la única propuesta que va a dar. No, o sea, estamos Seguramente clarísimos van a ser muchas más propuestas. que la moneda en este momento es la sede de campaña de la prueba, eso estamos clarísimos, pero por eso va a seguir siendo propuesta. y la oposición va a hacer lo mismo. Si es parte del juego político. Por eso es que hay una desconexión entre la clase política y el ciudadano. Si por eso es que se generan todos estos temas. Porque además el panel de expertos es cuando yo lo propongo, pues, Claudio. Si yo tengo mayoría y quiero poner un panel de expertos, ese experto me conviene a mí, po. O con todo respeto, ¿tú crees que Jaime Guzmán
y los que estuvieron en la redacción de la Constitución del 80. Y esto es un hecho de la causa. ¿Tú crees que él estuvo ahí por su capacidad como abogado constitucional? No, por su cercanía ideológica, pues, Claudio. Pues si es así, De así acuerdo. funciona esto. Y fue aprobado por un 80% de salida por los ciudadanos comunes y corrientes. A diferencia de esta convención que no va a ser aprobada. Sí, esa es la diferencia. Sí, con la diferencia que la Constitución del 80, mi querido Claudio, no habían registros electorales y estábamos en dictadura. Sí, hay una pequeña diferencia. y fue reformada en 2005 por el presidente Lago en casi un 70%. Entonces, y la derecha en su minuto dijo, hasta acá nomás llegamos con la reforma. y ese fue el problema. Por lo tanto, tampoco era tan reformada, según palabras de la propia oposición de la época. Mauricio Pérez se integra. Guaso, ¿qué tal? Hola, hola, ¿cómo están? Lo estaba escuchando atentamente. A ver, varias cosas. Yo quiero ver. Para que ordenemos un poco el naipe. Todo tiene su momentum. ¿Cuál es el naipe, Guaso? ¿Cuál es tu opinión sobre la propuesta del presidente? Por eso voy a hacer mi disclosure, para darte la idea. Hay momentum, 2019, 2020, 2021, 2022. Lo que pasó hace 2 años, o hace un mes atrás, o lo que pasó ayer, es pasado. Vámonos a lo hecho. La convención existe porque hubo una reforma constitucional en la cual el Ejecutivo y el Legislativo estuvieron de acuerdo y así nace la convención. Y la convención generaba 2 alternativas: aprobar o rechazar un texto que emanaría de la convención. Perdona, ¿y eso nace gracias a quién? ¿Gracias a la presión del pueblo o porque a los congresistas se les iluminó la cabeza? Presión de todos lados. Salida escape, salida institucional, un problema que había, las calles por todos lados. Pero es que te recuerdo que meses antes el presidente Piñera, a través de su ministro del Interior, mandó a guardar la reforma constitucional de Bachelet, y poquitos años antes, el presidente del Partido Socialista dijo, están fumando opio los que quieren cambiar la Constitución. O sea, la clase política, mi querido Guaso, te tengo que decir algo, la clase política no tenía ningún interés en cambiar la Constitución política, ya, por eso. Entonces, no nace del Congreso, no es que el Congreso dijo, jurídicamente. Aquí hay un tema, no, una presión ciudadana, digamos. Estoy hablando jurídicamente, nace de un acuerdo. Pero yo estoy hablando ciudadanamente. Sí, pero... Las constituciones son cosas políticas del ciudadano, no de juristas. Amigo, pero para que entendamos la idea. Eso jurídicamente se necesita una modificación de la Constitución vigente, que está vigente y sigue vigente y seguirá vigente hasta que no sea modificada. Por lo tanto, sigue vigente. Y por eso existen hoy día senadores, diputados y presidentes, y todo el resto del Estado. Por lo tanto, eso fue el primer dato. Por lo tanto, ¿dónde se equivoca el presidente? Que él no puede decir la forma en la cual se va a ejecutar, porque jurídicamente, nuevamente, tienen que ponerse de acuerdo el Ejecutivo y el Legislativo y generar una propuesta a la ciudadanía. En lo que estamos como plan C, lo que estamos en la idea, estamos como tú, con tus 5 alternativas, tal vez capaz falta una sexta, todas las anteriores, no tengo idea, pero al final de cuentas, ni el presidente, ni el Congreso, ni el partido A o B tiene derecho a decir cómo se va a seguir escribiendo este cambio constitucional, y por lo tanto tiene que hacer una propuesta, esa es la que sería la lógica, y plebiscitarla, con la alternativa, y en base a esa ejecutarla. Ahora, también un tema de momento. Perdona, Guaso. El gobierno puede presentar, te tengo una noticia, el gobierno puede presentar un proyecto de ley de reforma constitucional para lo que dijo el presidente. ¿En qué parte de la entrevista el presidente dice que él no va a presentar esa reforma? No, él dijo la alternativa. Interpretando. No, él dijo una buena alternativa. Obvio, porque eso es lo que seguramente él va a proponer al Congreso, porque el Congreso le puede hacer tapita, tapón, digamos. Exactamente, por supuesto. Exactamente, por eso ahora, tiene que pasar por un cambio. Capaz que el gobierno lo que busque es un acuerdo. Puede ser. Porque tú sabes que en el régimen político chileno, el Poder Ejecutivo puede presentar proyectos de ley, y si busca un acuerdo hasta y si hoy se logra un acuerdo. ¿Cómo? Hasta ahora, con la Constitución vigente, sí, es así. El presidente presenta proyectos. ¿Cómo hasta ahora? Hasta la Constitución vigente es así, pues, claro. Tiene la facultad. ¿No? También van a poder los diputados y la Cámara de Diputados presentarlo, que es distinto. La Cámara de Diputados y el Senado también pueden actualmente, Guaso. ¿Pueden hoy día? Se llaman mociones parlamentarias. Pero tienen que tener, ¿pueden pasar directamente sin aprobación del Ejecutivo? Se llaman mociones parlamentarias y el presidente tiene proyectos de ley. Ya, o sea, los dos pueden hacer modificaciones sin pasar por uno por la. Lo que pasa es que cuando tú tienes el patrocinio del Ejecutivo, el proyecto es un poco más rápido. Sí, y ahí para aclarar también,
que la diferencia de lo que quiere decir el Guaso es que hoy día actualmente solamente el Ejecutivo puede presentar proyectos de ley que comprometan el erario fiscal, o sea, la hacienda pública, y con el nuevo error de texto los diputados y senadores también van a poder presentar proyectos que comprometan el erario fiscal. Que esa es la gran diferencia. Pero estamos Ya. hablando de otra cosa, Claudio. Estoy Por eso- hablando de un tema político, no estamos por eso- hablando, y además estamos hablando de una constitución que no se ha aprobado. no, no por eso. Perdona, pero Pero bueno, en mi desconocimiento ciudadano había entendido que en la próxima constitución, en la actual, el presidente tenía que haber un acuerdo con el Congreso para poder hacer una modificación en la constitución y no desde los diputados y senadores hacer un cambio constitucional sin la aprobación del Ejecutivo. Puede ser mi error. Pero sigo la misma línea, está bien. El presidente, si tiene una alternativa, tiene que presentarla al Congreso y el Congreso tiene todo el derecho a aceptarlo o rechazarlo. Eso es democracia, ¿cierto? Por lo tanto, lo que decimos que comete un error en dar solamente una alternativa. Lo otro que también, sobre los mismos temas, también momentum entre el 2019 y el 2022, como se han elegido, hemos tenido muchas elecciones, y también, si uno puede decir, el Congreso hoy día sería poco representativo. No lo sabemos porque hace un año la gente votó por ellos, o sea, hace poco tiempo, y con una votación bastante buena, por lo tanto, fueron recién electos, por lo tanto, hay que la oportunidad, no el Congreso previo, que aprobó la primera modificación. Por lo tanto, es un Congreso nuevo y por lo tanto tienen que llegar a un acuerdo. Tercer punto. perdona, pero esa de nuevo es una interpretación, Guaso. Por eso es que está jodido el tema parlamentario, porque en todas las encuestas, el último, como opción para hacer un cambio constitucional, si es que gana el rechazo, no sé si tú has visto la encuesta, son los diputados y senadores. Sí, pero es la forma democrática que tenemos, y hoy día, bueno, son los últimos electos recién, hace 8 meses. Yo prefiero elegir yo, fíjate, y no que elija mi diputado y mi senador. No, lo que pasa es que la única forma jurídica que podemos hacerlo actualmente es a través de una modificación constitucional y una nueva propuesta. No. Lo que se puede hacer es una modificación constitucional para ver el mecanismo en el Eco. cual tú puedes alternativamente ofrecerle al ciudadano. Y estoy contigo que tiene que haber más de una alternativa. En eso estamos totalmente de acuerdo. Eso voy, no sé, yo no tengo idea. Yo tenía una pregunta al aire. No, y totalmente de acuerdo contigo, te la asumo al tiro. Y me gustaron todas las que propusiste, porque de hecho, la de sorteo no se me hubiera ocurrido nunca, Felipe, así que la encontré novedosa. Pues digo que no me cierro. Y ahí es súper importante que objetivamente también las personas, y por eso también es bueno que la gente hoy día antes todo era como maravilloso, vamos a cambiar la constitución, pero no sabíamos cómo. Hoy día ya entendimos cómo pasó un proceso que nos costó muchas lucas a los chilenos, y por lo tanto las personas tendrán libremente decir cuál será el mejor sistema. Lo que sí está claro que uno puede avanzar y no quedarse inmovilizado, porque supongamos que hacen una nueva propuesta, y esa propuesta dice que sea mixta, o convencional, da lo mismo el sistema, pero nuevamente un año y medio de discusiones y avance, y nuevamente otro plebiscito. Lo que hemos tratado de la coordinadora, con el plan C, es que ojalá varias de las que ya tenemos acuerdo, en las cuales en general los políticos están más o menos en la misma línea y avanzamos un poquitito, podemos avanzarlo antes y podemos empezar a avanzar. Eso es lo que también estamos proponiendo. En el sentido, no nos quedamos esperando un nuevo cambio constitucional que capaz puede ser muy largo, y tal vez la misma gente diga, ¿saben qué preferimos poner de experto? O te dicen, ojo, también te pueden decir, no me gustó el sistema como lo plantearon, en el sentido de cómo se eligieron los convencionales, y no quiero escaños reservados tal vez en esta oportunidad. Claro, a la gente hoy día tenéis mucho más herramientas para que la gente vote más informado, y por lo tanto yo creo que ahí está una jugada que nadie sabe cuál puede ser el resultado. A mí me gusta un tema de país, porque si no el país sigue detenido y cuesta que se tomen decisiones. Ahí uno veía, solamente para un ejemplo, lo que te puede afectar una reforma tributaria en la toma de decisión de inversión. Imagínense lo que es una constitución, que es el marco regulatorio de todo. Obviamente, mientras antes se pueda llegar a un buen acuerdo, y es lo que hemos impulsado desde la coordinadora hace rato, que avancemos, y creo que es mejor para el país. Sí, está la Anita Krause que se integró. Anita, estás ahí, ¿verdad? Sí, estoy acá. ¿Me escuchan bien? Porque estoy con una señal bien acá. Pero te escuchamos perfecto, así que dale con tu speech nomás, Anita. No hay problema. En el sur, lejos. Dale nomás, Anita. Estoy en el sur, sí, está exquisito, tormenta, hay una tormenta que no les explico. Yo estoy como de acuerdo con lo que dice Guaso, o sea, yo estoy a favor de que se genere un gran acuerdo, pero esta vez que escuchen a la ciudadanía, porque ya tuvimos la experiencia de una convención que tuvimos presencia prácticamente todos los días como la coordinadora, con las distintas causas, y ninguna de las iniciativas fue escuchada o considerada. Finalmente escribieron lo que
con lo que venían seteados a escribir. O sea, si bien necesitamos un cambio, esta vez pienso yo que debería ser en base a las demandas reales que generaron el estallido social, no a las inventadas. No sé, es como dices tú, de perogrullo que sale, que en el fondo lo que hay que cambiar son los temas, así, hacer el checklist primero y después de cumplir con esas causas o con esas necesidades de modificación, seguir con el resto de temas. Pero esta vez, sin que nos hagan, o sea, qué feo que lo diga, pero yo me siento pasada a llevar, siento que me hicieron trampa, esa es la verdad. Pero, y creo que mucha gente está en la misma parada, o sea, como que esta convención nos hizo trampa, como que hicieron lo que quisieron sin escuchar a la gente. Pero yo voy a de nuevo extremar mi argumento para generar algo de discusión en el tema, pero yo me recuerdo, Anita, que lo que más se habló previo a que se eligiera y que hubiera esta convención una vez que se aprobó el plebiscito de entrada, digamos, y que había que elegir a los convencionales, en fin, que iban a ser 155 igual que los diputados, era los 2/3. Es más, hubo un sector político que pujó para que eso de todas maneras fuera. O sea, tenía que ser los 2/3 y tenía que mantenerse los 2/3. Y resulta que hay varios estudios dando vuelta y que son comprobables, digamos, que más del 70% de los artículos que se proponen en la Convención Constitucional se lograron más allá de los 2/3. Entonces, mi pregunta es, ¿tú te sientes defraudada por los artículos que ahí avanzaron? ¿Tú querías otro cambio o porque legítimamente quienes a ti considerabas que te tenían que representar no llegaron a ser electos? Me siento defraudada, Felipe, porque fueron cambiando las reglas a lo largo del proceso. Originalmente eran 155 constituyentes, después decidieron arbitrariamente los escaños reservados sin haberlo dicho previamente, porque en el fondo es distinto cuando uno entra a jugar con la cancha debidamente delimitada a cuando tú entras a jugar y sobre el juego te empiezan a cambiar las reglas. Entonces, a eso me refiero. Ahora, rayemos la cancha como corresponde. Las cosas se hacen en base a lo que la ciudadanía, el común de la ciudadanía, exigió. Tuvimos el Tasum Rojas Vade, tuvimos varios episodios dentro de la convención que la verdad que por algo la gente le dice el circo de la convención. Entonces, creo que no demuestra el común de la ciudadanía, no demuestra el común de las necesidades de nuestro país. Ellos optaron por definir ciertos artículos como favoreciendo a un grupo en específico, desmereciendo otros, y creo que acá somos todos chilenos, independiente de la raza, somos todos chilenos y tenemos que abogar por eso, por un bienestar general del país, no separando más de lo que ya han separado. ¿Y para qué estamos con cosas? Si en el fondo hay un dicho muy antiguo que dice dividir para reinar. Mientras más dividan a la gente, mientras más generen odiosidad, más facilidades tienen de liderar algunos partidos o algunos movimientos. Y eso es lo que no debemos dejar que pase. Estamos esperando, ¿qué queremos? ¿Que haya un terremoto, una catástrofe ambiental para volver a sentirnos chilenos de verdad y trabajar todos en pos de mejorar algo? ¿Por qué en esas situaciones nos resulta y no en temas políticos? Porque hay alguien que obviamente le interesa mantener dividido al pueblo. Oye, sí, de hecho sumemos un poco a la misma Dame un conversa. segundo, Guaso, que Claudio tenía la mano arriba. Perdón, no la vi. Dale, Claudio. Gracias. No, con respecto a lo mismo que tú comentabas, Felipe, en torno a estos 2/3, que fue la regla básica, en torno a cómo se iban a llegar los acuerdos dentro de la convención, y que, recordémoslo, también estuvo en discusión porque varias veces, al menos 3 en concreto,
los mismos convencionales quisieron bajar esa regla de 2/3. Pero en torno a la conformación, uno dice, si es que hay 2/3, se requieren amplios acuerdos transversales, y tú señalas que más del 70% de la propuesta están por sobre estos 2/3. Está bien, sí, pero recordemos cómo se gestó estas 155 convencionales constituyentes. En primer lugar, metiendo las manos a la urna, con escaños reservados. 3 convencionales por sí solos tenían mucho mayor votación que la suma de todos los convencionales de escaños reservados. Y eso te refleja que ahí, naturalmente, metieron la mano a la urna. Otro tema que no existía en torno a otras elecciones con respecto a paridad, que aquí lo hicieron, también influyendo en el resultado del proceso. Y el ambiente cambió radicalmente. Pero la paridad no te cambia te cambia el género, Claudio, pero no te cambia pero no la el orientación cupo. política. Pero te digo que, en definitiva, fue otro factor novedoso en ese proceso electoral. Pero sí, lo primero, sin duda alguna, te cambió bastante. Y luego, 6 meses después, hubo una elección parlamentaria, en donde las coaliciones en general del país se vieron tremendamente equilibradas. Veamos cómo quedó compuesto el Senado. Entonces, ahí, Felipe, lo que pasó es que la elección de los convencionales constituyentes obedeció a un contexto histórico que estaba viviendo el país, que fue una lectura que lamentablemente los ciudadanos con el paso del tiempo se dieron cuenta que se equivocaron, porque si no, estarían hoy día de la prueba más del 80-90%, como fue el plebiscito de entrada. Entonces, ahí fue lo que falló. Sí. Y ahí la respuesta es lo que dijo Stingo cuando estaba comenzando este proceso. O sea, aquí nosotros sacamos mayoría para votar y hacer lo que queramos, y lo hicieron. La extrema izquierda hizo uso y abuso de todas sus facultades dentro de la convención. Los ciudadanos no nos escucharon. Ninguna de las iniciativas populares fueron escuchadas de la ciudadanía. Por tanto, hoy día la respuesta es desde la ciudadanía de decepción. Esta convención no tiene el alma de los chilenos y la gente se está dando cuenta de eso. Eso yo creo que Felipe le explicó. Claudio, pero yo entiendo tu postura, pero decir que ninguna... 75%. Hay gente que va a votar a prueba, digamos, y considera que los cambios son bacanes. Entonces, yo creo que ninguna o toda, digamos, puede ser un porcentaje, digamos, pero decir ninguna o toda me parece que es un poco exagerado. Sí, porque exagerado. De la iniciativa del retorno popular que levantó a la gente, un 75% fue rechazada. Sí, claro, las iniciativas populares de norma, y lo hemos hablado acá muchas veces, pero yo estoy hablando de otra cosa, yo estoy hablando del articulado, que va a quedar estampado en la Constitución y que se va a votar el 4 de septiembre. Pero es que hay un matiz en lo que tú dices. Porque, y lo hemos hablado, la semana pasada lo he hablado. Para los convencionales constituyentes, para que la gente entienda el ejemplo, te dieron a elegir entre negro, gris, blanco y café. Y para los parlamentarios te dieron a elegir entre azul, rojo, beige y burdeo. Es decir, se ocupó una ley espejo para los convencionales exactamente igual que los diputados en términos de distritos y en términos de cantidad, pero se le dio más posibilidad a los independientes de la convención que lo que tienen en la Cámara. ¿Adivina por qué, pues, Claudio? Anda a proponer eso a los parlamentarios a ver si lo van a aprobar. No les va a gustar. Entonces, obvio, entonces yo legítimamente, y esto, perdona, pero ¿qué es más democrático? Tú me puedes decir, sí, pero los convencionales son unos payasos. Está bien, pero yo estoy preguntando otra cosa. ¿Qué es más democrático? ¿Cómo se eligieron los 155 convencionales o cómo se eligieron los 155 diputados? Yo creo que ni lo uno ni lo otro, sino que todo lo contrario. Son formas distintas. Porque te demuestra, hay algo que te demuestra. Olvídate de la evaluación. Saca la evaluación de la ecuación, valga la cacofonía. Hay algo que queda absolutamente de manifiesto. La correlación de fuerzas distintas. Y mi pregunta, como un ignorante en la materia, es ¿por qué una tendría que ser más representativa que la otra? ¿Por qué? Si no están exactamente, si tú me dices que son exactamente igual. O sea, supongamos que para los diputados y fuera igual que como fue para los convencionales, o que los convencionales fue igual que para los diputados. ¿Ok? Supongamos. Me da lo mismo el ejemplo. Bueno, créeme que habría sido prácticamente igual. Entonces, mi pregunta es, sí, no, de todo, ¿la Cámara de Diputados es más representativa que la convención o al revés?
¿La convención es más representativa que la Cámara? Yo, por lo menos, esa respuesta no la tengo porque son reglas del juego distintas. No, y otro factor, Felipe, es que... Uno podrá, perdón, y con esto termino, uno podrá considerar que la convención son más giles y la Cámara de Diputados son más inteligentes. O uno podrá decir, no, la convención constitucional participaron personas que nunca habían estado en política y en la Cámara de Diputados dice, no, están los mismos de siempre. Esos son argumentos válidos. Yo estoy diciendo otra cosa. Mi punto es cómo se genera la elección de una Cámara y de la otra. Perdón, Claudito. Sí, no, y otro factor, Felipe, que hay que tener en mente es que había muchos candidatos que la gente no conocía. O sea, por ejemplo, la lista del pueblo fue inédita, la gente no tenía idea de quién era, los veía como ciudadanos comunes y corrientes que en masa votó por ellos legítimamente. Un símil de la lista del pueblo no hubo para las parlamentarias. Entonces, el problema fue que la lista del pueblo no fue tan del pueblo ni tampoco fue tan ciudadana, era una lista de izquierda. Y que eso reflejaba en sus votaciones y en los proyectos que ingresaron durante el proceso de la convención. Yo creo que ese fue lo que la gente se vio estafada, porque nos pasó un conversatorio y decían, mira, nosotros votamos por ellos porque pensábamos que nos iban a representar mejor, porque eran del pueblo, eran como nosotros, pero resultaron siendo los mismos de siempre y votando por la idea más radical de izquierda. Entonces, Claudio, ese también es un fenómeno o un factor a sí, sumar también. Es que te tengo un contrafactual, Unión Demócrata Independiente. Y en los estatutos defiende el golpe de Estado. Entonces, tú puedes decirte como tú quieras, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Tú te puedes llamar como tú quieras. Si la gracia de la lista del pueblo, ¿sabes cuál fue? Que se organizó a través de las redes sociales. Y los partidos políticos de nuevo no lo vieron venir. Y fueron personas que tenían agendas propias y que se dieron cuenta que tenían que unirse porque iban a ser más fuertes. O sea, aprovecharon el espacio que le dieron los políticos y aprovecharon los vicios que los políticos tienen. O sea, y se los mandaron, obvio. Entonces, claro, tú te puedes llamar como tú quieras, Claudio. Si el nombre da lo mismo. El nombre te lo pones tú y, claro, tú dices, no era del pueblo. Puede ser, pero capaz que los que votaron por ellos consideran que sí, no tengo idea. Pero más allá del nombre, es como tú te organizas. Y ahí, estos grupos, o los movimientos sociales y otros grupos más, bueno, cacharon cómo podían torcer el sistema. Claudio, Mauricio, perdón. Tú sabes que yo creo que en general lo que más torció el sistema, porque como tú decís, las personas eligieron independientes, que después capaz eran independientes porque no estaban afiliados a un partido político, pero venían saliendo de alguno de ellos, o tenían las ideas de alguno de ellos. Yo creo que lo que más, a mí nunca me ha gustado, ¿no? Y Felipe me va a recordar cómo venía la Constitución del 80 con los designados, que también eran designados de derecha a izquierda, porque al final la subieron también expresidentes y cosas así. A mí no me gustan los escaños reservados en general, no me gusta... Guaso, perdona, te tengo que de nuevo corregir, te pido 1000 disculpas, pero lo que tú dijiste no es así, porque los senadores designados y el vitalicio que estuvo, que al final no estuvo mucho, fue solo uno, digamos, ¿no? Sí, pero me refiero entiendo, a eso. Si tú me apuras, el Eduardo Frei Ruiz-Tagle no alcanzó a ser senador vitalicio, si no me equivoco, porque entiendo que fue el candidato y llegó al Senado, pero bueno, sea como sea. No, voy al concepto. Pero los designados tenían un sentido. Sí, si eran designados de ex comandante en jefe, ex rectores, y eran todos designados por el gobierno militar, pues, ¿cómo? Por eso digo, no me gusta, y por eso sabía que me iba a comentar de eso, no me gustan los escaños reservados en general, y ahí tenía el ejemplo anterior. No me gustan porque objetivamente le metís la mano a la urna, y eso es lo que siempre he dicho, no es lo mismo un voto. A mí me gusta que un voto igual a todos, eso a mí me gusta. ¿Podemos discutir un día, te tinca que discutamos la diferencia entre un senador designado y un escaño reservado? Porque no es lo mismo, para mí. Pero bueno, lo comentamos otro día. Sí, estoy de acuerdo en el sentido de que el otro fue electo, pero fue electo, le reserváis un número para un cierto sector de la sociedad, sí, eso me refiero. Lo tengo claro, pero está bien, pero dale. No son iguales, pero trato de hacer un símil. De hecho, a mí no me molesta la paridad. La encuentro una tontera que haya que generar la paridad, pero en la práctica me gustaría que la gente elija a quien quiera. Y me caga la paridad porque de repente sale un hombre o sale una mujer. Por eso no me gusta la paridad. En el concepto. Porque también le metí la mano a la urna. Capaz la gente votó por una mujer
y al final se lo sacan y le ponen a un pelota que capaz sacó 100 votos, da lo mismo, pero tiene que entrar un hombre, o viceversa. No lo encuentro que es lo óptimo. A mí me gusta democráticamente que el voto valga igual, independiente de quién sea el candidato. Lo segundo es que también en el nuevo, y ahí el otro día alguien me ofreció, no sé si ha estado en el programa, venir a explicar un poco el sistema, en lo que está la convención sobre el nuevo sistema de gobierno, entre comillas, electoral y todo, por lo que entiendo, y corrígeme si no, es muy parecido a cómo se eligió la actual convención, en gran parte, además de separar las cámaras, eliminar el Senado, que nadie entiende por qué lo eliminan después de 200 años, y que ni siquiera hay un argumento válido, solamente porque sí, no hay que eliminarlo y hacer un sistema nuevo. Eh, Pero no es Tampoco, solo por eso, pues, Guaso. no, pero el No es porque argumento, lo quieran eliminar, pues hay argumentos que a ti no te pueden gustar, digamos. no, conceptualmente se ha mantenido en el país durante 200 años con diferentes gobiernos, color y todo, por eso digo, hoy día sacarla y dejar una unicameral más que un bicameral como se ha dado, yo creo que le da estabilidad, nosotros necesitamos lograr volver a la estabilidad. Y ahí también voy un poquito a lo que pensamos. Si hay una nueva elección, obviamente las personas capaz cuestionen mucho más hoy día a los independientes que le carguen los partidos políticos, que estén choreados con los políticos, todo lo que uno pueda pensar. ¿Por qué? Porque por lo menos los conocen o tienen una estructura. Y hoy día lo difícil de gobernar para cualquier gobierno hoy día han sido que pasamos de grandes grupos a multigrupos, ¿cierto? Y eso cuesta mucho, que al final tenía un caudillo que te puede desbaratar cualquier emoción, sea el presidente de derecha o izquierda, porque al final de cuentas un buen caudillo que no está, entre comillas, en el radar de un partido. Lógico, la independencia te genera eso que yo voy moviendo, o sea, eso te cuesta de repente lograr grandes acuerdos que realmente necesitáis hacer. Es como ahora, yo creo que vamos a tener que tener un tremendo acuerdo, como tú decís, tal vez alguno de los dos sectores quieren ir por un lado y el otro se tranque, y como hoy día las fuerzas en el Congreso, donde tienen que conversar cualquier modificación de nueva constitución, lógico, ojalá que pasen más el Rubicón. El otro día, la semana pasada, el martes, vimos cómo pasaban del Rubicón a nuestra propuesta del Plan C harta gente, y eso es muy bueno. Ni siquiera no nos interesaba fuera izquierda o derecha, nos interesaba que entendieran cuál era la propuesta desde la coordinadora con el Plan C. Y sabéis que fue bien bueno escuchar esas voces que de repente estaban en un lado súper cerradas, y en la derecha, que también súper cerrada, más de alguno, y Claudio lo comentábamos, estuvimos el domingo ahí en un punto de prensa con la coordinadora, porque se está estructurando el trabajo territorial de la coordinadora. Ahí Claudio después nos puede contar que estuvo muy entretenido. Hablábamos de lo mismo. Cuando estuvimos en el Congreso, más de algún político nos dijo, gracias, la cagamos, para no decirlo en buen chileno. O sea, metimos las patas hasta el fondo y ustedes nos están ayudando como ciudadanos a través de estos movimientos. Te fijáis que era lo mismo que hablábamos, estos movimientos que han nacido con estas mociones, principalmente, que han sido las mociones parlamentarias, a la convención, estas propuestas para la convención que no fueron escuchados, sabes que hizo mucho ruido. Y eso es lo que la gente también hoy día ha generado esta unidad. Nos tocó estar con unos chiquillos de Concepción, uno que era de la Universidad del Desarrollo, que lo pudieron invitar, y está en 3 programas de radio y televisión en Concepción, oye, estudiante de Derecho, seco, no sé si estudiante o ya egresado, y después había uno que estaba, ese era creo de la Universidad Andrés Bello, y otro que era de la Católica, que estaba estudiando Sociología. Oye, y súper buenos cabros, con buenas ideas, y eso uno ha visto bastante en esto de la coordinadora, hemos visto bastante estos grupos nuevos que nacen, fíjate que bastante menos ideologizado que lo que uno hubiera esperado, mucho más abierto, o sea, que lo que éramos nosotros, los vejestorios de 50 años, obviamente lo hablábamos con Claudio, que tiene recién 29, Claudito. Sí, 29. Un niño. Pronto a casarse, conocimos a la novia ahí de don Claudio, notable, guapísima, un saludo a la novia de Claudio. Que a la despedida de soltero no vaya Maquena, Claudio. ¿Ah? Sí, Después te no, explico por qué. vamos a hacer un chat más chiquitito. Sí, que No, no pero vaya, que no oye, vaya. es súper bueno, ¿cierto, Claudio? Estos cabros nuevos que se nos han ido sumando, tío, con unas ganas de aportar ideas, oye, y con una... ¿Sabes lo que tienen? Hablan como es básico, no lo enredan, no se complican en enfrentar una pregunta. Tú de hecho, los quedamos de invitar algún día, y Felipe, tú le podrías apretar bien al callo, salen jugando. Entonces yo creo que ha cambiado bastante la sociedad en estos 2 años desde después del 18 de octubre, en todo sentido. Todos nos hemos abierto. Es bueno también empezar a confiar un poco más en las personas. Yo también ahí tengo que, aunque de repente uno no esté de acuerdo con los políticos en muchas cosas, pero sabéis que necesitamos que ojalá
se empiecen a poner adelante de la idea ciudadana, respetarla, que hay ciudadanos que están, capaz lo que sea un poco lanita, en el sentido de que ojalá la nueva convención, nueva constitución que se hiciera, los primeros 10 temas a conversar sean los 10 temas prioritarios de la sociedad, y no de los políticos en ese minuto, de los que estuvieron, te fijáis que capaz se dedicaron a otros temas. Entonces yo creo que ahí está una jugada importante, yo creo que hay que abrirlo. A mí ponte, no me gusta la propuesta del alcalde Jadwe, que está en campaña, yo no sé, ahí por el sur, en la cual decía, se harán tantas constituciones como sea necesario. Este quiere pasar toda la vida hasta que nos pongamos de acuerdo. No, pues en algún momento hay que saber llegar a esos acuerdos. Gústale a quien le guste, capaz no todos vamos a salir contentos, pero que cierre esta cuestión de una vez por todas y podamos ir para adelante, porque si no, tiene como un partido de... Oye, si por algo los partidos tienen alargue y tienen penales, pues, pero si no, no podría haber otra forma. ¿Te fijas? Y ahí aprovecho un aplauso cerrado a nuestra querida selección de rugby, que fue por primera vez, va por primera vez un mundial de rugby, ganando a Estados Unidos en su casa. Un aplauso enorme para esos grupo de 30 jugadores que se sacaron la cresta aquí en Santiago y después en Estados Unidos. ¿Eh? Aprovecho una pildorita. Sí, pues y es bien destacable porque el rugby chileno es un rugby amateur, tal como lo dijo mi amigo Fernando Paulsen en una entrevista. Fernando fue seleccionado de rugby chileno. Hubo cambios porque, bueno, llegaron técnicos extranjeros, se hicieron cargo de la federación, ex jugadores de la década del 70 y el 80, y la verdad es que pasar al Mundial, ahora claro, una cosa increíble, el PAC, que son los 8 primeros jugadores, Samoa, por ejemplo, que está en el grupo de Chile, nos gana por 200 kilos. O sea, 200 kilos de diferencia los 8 de Samoa con los 8 de Chile, que van a estar en el mismo grupo, digamos. Imagínate el scrum. No, claro, entonces tampoco hay que volverse loco que Chile va, porque chuta, vas a jugar con selecciones, digamos, porque la otra creo que es Inglaterra. Argentina. Entonces, bueno, creo que el grupo es nada fácil. No, nada es fácil, pero bueno, ¿cuándo ha sido algo fácil para el deporte chileno, digamos? Oye, y lo otro es que... Mira, acuérdate lo que claro, y lo otro es que abrir la posibilidad en Rapa Nui. Para que, claro, porque, bueno, los polinésicos, digamos, las selecciones de Samoa, de Fiji, en fin, son potencias porque, bueno, tienen un físico distinto al que tiene el Guaso y que tengo yo, pues, Claudio. Estuvimos con los Tuiti el martes pasado, y realmente no serviría. Como 3 metros. Estupendo, hay que decirlo, desde la vereda de la heterosexualidad o Tuiti. Oye, era el más solicitado para las fotos. Estupendo, estupendo. No, las chiquillas estaban locas. Pero imagínate, o sea, Claudio, veo a la Paula Santolaya. Ay, se me salió, perdón. No, la Paula está ahí, entre Claudio y Lucho Cero. Nosotros pensábamos que estábamos listos. No hubo caso. No, ahí el grandulón y el otro, Cruz Coque. También le rompió bastante ahí a la chiquilla. ¿Quién? Cruz Coque, se acordaban de las teleseries. Claro. El Luciano Cruz Coque es un gran político, dicen los actores. Son peyorativos, los actores son muy celosos. Yo escucho que era bueno, Cruz Coque hacía unos papeles como bien, así como, bueno, así como el antagonista. Yo escucho que para ser antagonista tenés que tener tus habilidades, Oye, y tocan y tiene un grupo de música muy entretenido con un par de amigos, también un ex diputado como Gonzalo Fuenzalía. Claro. ¿Cómo se llaman? Siempre se me olvida el grupo, pero es muy bueno, digo, o sea, muy bueno, tocan todo tipo de música, así que es un buen artista. O sea, que yo creo que como diputado y como senador, ¿sabes que yo creo que le ha hecho bien, le ha hecho la pega? Por algo fue electo. Yo creo que dentro de la generación nueva de políticos, yo creo que ha sido bien valorado. Pero le ayuda, pero ya que estamos en esto, les ayuda mucho el ser conocido. Les ayuda mucho. Él les ayuda mucho. Les ayuda mucho porque cada día, como dice mi amigo Marco Moreno, cada día las elecciones son más emocionales que racionales. Bueno, vaya a tener que pensar en tu candidatura, pues, Felipe, entonces. Perdón. ¿Alguna vez te lo ofreció? Tú sabes que a mí me ofrecieron, fíjate que
chuta, es que los años los tengo medio perdidos, pero el primer ofrecimiento fue de candidato a concejal por el distrito, por el entonces distrito 22. no. El entonces distrito 21, que era Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Ah. Y como en 2 elecciones, porque eso fue elección municipal, claro, debe haber sido, partió el 92, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2000, debe haber sido la del 2000 o la del 2004, por ahí, 2004 a ver si, creo, me estoy carrileando, pero creo que por ahí va. Y para la elección parlamentaria, no sé si fue la del 2017 o la anterior. O sea, Bachelet 2 o Piñera 1. Claro, y ahí me ofrecieron ser candidato a diputado. ¿Y por qué no fuiste? ¿Por la Porque política? no, ¿Por la porque no política tengo, no, porque a mí me gusta el análisis político, me gusta el reporteo político, pero no me gusta la política, no. Además imagínate yo diputado o qué sé yo, ministro, duro un día, pues, bueno. ¿Pero qué tenés por café, hombre? ¿Duro un día? No, porque tú te tienes que someter a ciertas cosas. No, acá no, tenemos no. dos, acá tenemos dos. Acá No tengo igual. esa capacidad, no Cuesta, podría. No cuesta, podría. cuesta, Pero es ¿tú sabes qué? divertido, ¿ah? Lo único que te puedo decir es que uno de los ofrecimientos, y no necesariamente por orden cronológico, es para los llamados actualmente socialismo democrático. Y el otro ofrecimiento es para la derecha. No te voy a decir. Transversal, Felipe. Ahora, lo más gracioso de todo esto, y perdón que me lo pregunten, pero No, sí, no me pregunten, pues si me es que estamos preguntan. hablando de gente que está en los medios, que es conocida, y te podría haber pasado, sí, súper. En un Ahora, minuto cuando llegó, que de hecho fui a su funeral y aprovecho de mandarle un afectuoso saludo a toda su familia y a todas las personas que trabajaron con él en la Radio El Conquistador, en la Radio Minería, en la Radio Cooperativa, en la Radio Nacional, en el Canal 13, en la red, a don Javier Miranda Munizaga. Don Javier, yo trabajé con él en la red. Notable. Y cuando él llega a la red, el año 99, después de que lo echaron por décadas en Canal 13, llegó muy dolido a la red a leer noticias. Yo fui su editor. Y tuve una relación. 30 años Sí, tuve una relación increíble con don Ja, un tipo entrañable, simpático, divertido, bueno para la talla, Oye, bueno ¿era para así? la chuchá. No, Rápido, lo mejor de la vida. Lo mejor de la vida. Rápido. Y en esa oportunidad, en la tarde, nos dijeron, oye, llamó Ángel González y que el noticiario no va más a las 8 ni a las 8:30, sino que va a tener que ser a las 6. Así que el noticiario de mediodía lo va a hacer don Ja y el noticiario de las 6, Vidal. Y yo, ¿qué? Sí, tú. Y no solo eso, sino que además, como no tenemos una hora, porque no tenemos tantos periodistas, vamos a hacer media hora de noticias, la otra media hora vamos a abrir los micrófonos para que la gente llame y opine sobre una pregunta del día. Muy radial. Yo feliz, po. Bueno, debo decir que ese noticiario, no te voy a decir que fue muy popular, Telediario Interactivo, pero son como esos productos que de cuando en vez salen en la tele y como que a una generación le queda. Porque son noticiarios en otro formato, en un formato más relajado. Atractivo. Claro, ahora, yo te voy a decir una cosa, se hizo porque se necesitaba cubrir media hora, no es porque a un genio dijo, oye, nosotros deberíamos darle cabida al público. Las pelotas, es porque necesitábamos media hora llenar y cómo lo hacemos con llamados telefónicos. Ya, y así fue. Y fíjate que en ese momento, a mí como que me empezaron a identificar, como que ya era una persona conocida de la tele. Recién ahí, fíjate, yo empecé a trabajar en la tele 4 o 5 años antes, pero entonces me llamó mucho la atención y era muy gracioso esto. Yo lo encontraba divertidísimo. Y hubo un candidato a diputado por el distrito 11, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, que hacía campaña y cuando le preguntaban, ¿usted es el de la tele? Él decía que sí. No te puedo creer. Gané raja. Y una vez, en una feria de emprendedoras y emprendedores, estaba mi señora con una amiga.
ahí en el Parque Bicentenario. Y previo a la elección, fui a buscarla. Y estaba este personaje. Y andaban dando vuelta una periodista y unas reporteras gráficas de la revista D y nos pidieron sacarnos una foto juntos. Y yo, por supuesto, le dije que sí, porque le iba a decir que no. Por el parecido. No voy a dar sus iniciales, Clemente Pérez. Bien. Pero muy gracioso. Pero muy gracioso. ¿Cómo? ¿La Anita está o se nos fue, Anita? La Anita sí está ahí. Estoy. Me he caído 3 veces, pero vuelvo a entrar. ¿Pero Soy estás como bien, mono Anita, de tus porfiado. caídas? ¿Estás bien de tus caídas? Sí, estoy bien. Aún no La me quedo. señal. Oye, la es que señal, anda Sí, para el po, sur, la anda para la señal. cordillera. Puede ser que se haya caído. Sí. ¿Estuviste quedando, Anita? ¿O tirándote en bolsa de No plástico? pudimos subir. No, por eso tormenta, está cerrado el Mucha nieve. centro, nevazón extremo. Sí, no, sí está Pero qué mucho lindo, viento. que nieve. Necesitamos Así- reservas, necesitamos Es muchas ma- reservas. no, y el lugar es maravilloso. Sí, bueno, siempre he venido hace mucho tiempo para acá, pero esta ¿En vez qué- hemos en qué tenido parte que está ahí? quedarnos más bien encerraditos. Oye, ¿en qué parte está ahí, Anita? Malalcahuello, acá cerca de Corralco. Malalcahuello. Sí. No. Región de la Araucanía. Subimos a esquiar a Corralco. Qué maravilla. Yes, ¿Y no alcanzaste a esquiar, Anita? es precioso. ¿Y tú esquías, Anita? No, llegamos ayer y hoy día hemos estado todo el día. Muy Esquiaba, bien. ahora esquían mis Ya. hijos porque a mí años atrás se me cortó el tendón de Aquiles. Ay. Y la verdad es que Duele. sí. Y créeme que el meter y sacar la bota, lo dura que Claro, son, le me da, hiciste me da movimiento. tirón y me da nervio. Ya- Solo ya me- pensar que ya se me me dolió. corte de nuevo, olvídalo. Anita, pero tú eres esquiadora así, no en cuña, digamos. Tú eres esquiadora de verdad, que vas ahí. Krause. No, partí Europea. vieja. Mis hijos sí, no, yo no, algo más Define que cuña, vieja, Anita. pero Define ¿Ah? vieja, Anita. cuando ya empiezan los dolores, No. Dijiste, empecé vieja. Define vieja. Más mayor. empecé vieja, me refiero a después de los 20, porque antes viví fuera de Chile, viví en ¡Qué Brasil. vieja! ¡Qué vieja empezaste! Sí, ¿cómo pero va es a ser vieja distinto, después? pero es distinto, pero es Que partir distinto de partir a chico. los 20 un deporte que partir a los 5 años. Bueno, está bien, Es muy diferente. Está bien, pero no vieja, digamos. Di que no partiste niña. Yo creo que ahí te queda mejor, ¿ah? Yo al revés, yo partí de niño y terminé de Bueno. viejo a los 19. Claro, colgó los esquís el guaso. El guaso Al colgó revés. los esquís. Al Claro. revés. Oye, ¿puedo aprovechar? ¿Me hay permiso, tío? Pero por favor, nos quedan minutos nomás. Como dicen los Por eso, argentinos, oye, nos quedan monedas. Ayer estuvo cumpleaños mi querida señora doña Rosario, un beso enorme, estamos juntos hace casi, me va a retar, pero tengo 23 de casado, como 28, casi 29 juntos, así que un beso enorme a mi querida señora y mis 4 Pobre hijos. ella, Pobre una santa. Viejo, no la han beatificado porque están ocupados los cupos. Sí, mi señora está ahí peleando también, ¿ah? Sí, sí. pata reina. Oye, también, Saludos un a su abrazo señora. también para ella. Un abrazo Saludos para a ella su también. señora Don Guaso. Y para Muchos su cariños. suegrito, que ande muy bien Sí, todo. muchas felicidades para ella. Y a la Anita también, para que le vaya bien en el esquí y vuelva con un bronceado. No, hace mucho frío allá, así que no va a salir el sol. Pero bueno, igual, Anita, te puedes marcar la parte de acá de los ojos en blanco. Un Claro, poco, me claro. pinto. Eso. Exacto. El próximo Oye, domingo me maquillo. Oye, Me maquillo. Exacto. según el tío conductor, beta-caroteno. Betacaroteno, ojalá natural, Anita. Llámese tomate, Harta zanahoria. ojo por la zanahoria, porque la zanahoria tiene mucho azúcar, pero igual el tomate, ojo con el ácido úrico. La bueno, tú eres beterraga muy también, joven. po. Sí, la betarraga. Sí, pero la betarraga no tiene tanta azúcar como la zanahoria, fíjate. ¿Cuál le gusta más? A mí me gusta más la zanahoria, fíjate. La beterraga como que me chutea un poco. La zanahoria tiene un Es problema, que pero no depende, lo vamos a porque hay contar gente que le acá. gusta comer la cocida y hay gente que le gusta cruda. Sí. ¿Estamos hablando de la zanahoria, Anita? No, estamos hablando de la beterraga. La beterraga mucha gente la prepara solo cocida, pero cruda Sí. también es rica. Yo la he comido cruda, o sea, cocida nomás la betarraga. Yo no he comido nunca cruda. No, tampoco. cruda, rallada, qué exquisita. Ah, mira, no, un amigo mío le dicen el verdura.
En 2 ¿Por minutos qué? está cocido. Bien. Queremos saludar a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana, Radio Salud Madre Tierra, H Está Radio. buena. Está A bien. propósito de Radio Salud Madre Tierra, saludo al Polo, ¿ah? Sí, hoy día estuvo cumpleaños ayer también. Al Polo Moreno, saludo, y por supuesto a todas las personas que lo escuchan en Radio Salud Madre Tierra. H Radio, hradio.cl, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas, Imagia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo en Osorno, el Facebook, paisloboprensa.cl, paislobo.cl, el podcast. Usted nos puede escuchar ahí a la hora que quiera. Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Mega de Iquique, Radio Pasión Latina de Suecia, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, también le puede ver en atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehua. Y recordar que este programa es en parte transmitido gracias al aporte de la Fundación Educacional Hernán Briones Gorostiaga y a la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano. Le pido disculpas a las personas que nos escucharon en el día de hoy. Estoy con un poquito de resfrío, no es COVID, pero a esta edad los cambios de temperatura lo afectan, y la ida de mi hijo de viaje de estudio a principios de la semana pasada me jugó una mala pasada porque estuve muy tarde en la calle y ya a mi edad no es recomendable. Don Claudio Salinas, Gustazo. Mauricio Pérez, Anita Krause, esto fue Carta Ciudadana. Anita, que le vaya bien en el esquí, que lo pase bien, no se caiga. Gracias. Claudito, vamos Buena con semana para todos. con su coordinadora, y el Guaso Pérez nos va a seguir mandando información al chat. Qué difícil. Un abrazo, que lo pasen bien, Qué peligroso. que disfruten. Chao, Chao. chao. Igual, cuídense. Chao.